Jorge siempre había creído que el éxito era una carrera contra el mundo. Cada mañana se levantaba con la presión de ser más que ayer, más que otros, más que todos. Su mente no descansaba, siempre comparándose con quienes parecían brillar más. Aunque tenía talento, dentro de él había un vacío que no sabía nombrar. Los exámenes que ganaba no le sabían a triunfo, solo a obligación cumplida. Cada aplauso era breve y nunca suficiente para su inquietud interna. Quería ser visto, admirado, reconocido. Pero nadie sabía que detrás de sus logros había un corazón que no lograba sentirse valioso. A veces, se quedaba despierto por horas, preguntándose qué le faltaba. Si era inteligente, dedicado, disciplinado, ¿por qué no era plenamente feliz? ¿Por qué su pecho se sentía pesado al final de cada día? Ninguna medalla respondía a esas preguntas. Su abuelo, atento y silencioso, veía la tormenta detrás de los ojos del muchacho. Veía más allá de sus buenas calificaciones y premios. Veía a un niño presionado por la idea de ser perfecto. Un niño que había olvidado disfrutar el camino. Una tarde, mientras el sol caía lento y dorado sobre el patio, el abuelo lo llamó. Su voz era suave, pero firme, como quien carga años de sabiduría. «Ven, Jorge», dijo, señalando el viejo banco bajo el nogal. «Necesito mostrarte algo». Jorge se acercó con desgano, pensando que sería otra charla sobre disciplina o responsabilidad. Sin embargo, al sentarse vio algo que no esperaba. El abuelo sostenía en sus manos un simple lápiz de madera. Nada más. Nada menos. «¿Sabes qué es esto?», preguntó el abuelo. Jorge sonrió con burla leve. «Un lápiz, abuelo». Él asintió despacio, como si la respuesta guardara un misterio que el muchacho aún no podía ver. «Sí, pero dentro de este lápiz hay una lección que tú necesitas». Jorge frunció el ceño. Un lápiz no tenía nada de especial, pensó. Pero el abuelo lo sostuvo con cuidado, como si fuese algo valioso. «Hijo», dijo con calma, «estás buscando el éxito en el lugar equivocado». En ese momento, Jorge sintió que algo en su interior se detenía. Jorge guardó silencio por primera vez en mucho tiempo. No supo qué responder, qué defender, qué justificar. Solo observó el lápiz y el brillo tranquilo en los ojos del abuelo. Algo le dijo que esa tarde cambiaría el rumbo de su vida. El abuelo sostenía el lápiz con la calma de quien entiende algo simple pero profundo. «Un lápiz por sí solo no escribe», dijo, dejando que el silencio terminara la idea. Jorge parpadeó, intrigado. Necesita ser tomado por una mano, necesita dirección para dejar huella. «Y así somos nosotros», continuó el abuelo, con una sonrisa suave. «Por más listos que parezcamos, no nacemos sabiendo todo». Jorge respiró hondo, sintiéndose expuesto. Siempre había intentado hacerlo todo sin ayuda, como si pedir guía lo volviera pequeño. El abuelo clavó su mirada en él, pero sin reproche, solo verdad. «El orgullo te hace creer que puedes avanzar solo, pero la sabiduría te enseña a dejarte guiar». Esas palabras cayeron como lluvia tranquila en tierra seca. Jorge no sabía que lo necesitaba tanto. Recordó momentos donde pudo haber aprendido más si hubiera escuchado. Recordó consejos que rechazó por sentirse superior. Recordó personas que quisieron enseñarle y él se alejó. Su pecho se apretó, sintiendo la primera punzada de humildad. El abuelo posó suavemente el lápiz entre las manos de Jorge. «Para escribir una historia grande, debes permitir que otros te enseñen a sostener tu vida». El muchacho lo sostuvo con torpeza, como si el objeto ahora pesara más. Su corazón latía con una mezcla de vergüenza y apertura. Jorge levantó la vista. «Entonces, ¿no es malo pedir ayuda?». El abuelo sonrió con ternura, como quien esperó mucho por esa pregunta. «No, hijo. Malo es caminar solo cuando podrías aprender de quienes ya conocen el camino». El viento movió las hojas del nogal, como si la naturaleza celebrara esa primera chispa de entendimiento. Jorge sintió algo nuevo, no inferioridad, sino alivio. Por primera vez, la idea de no saberlo todo no le dolía, lo liberaba. «Este es apenas el primer trazo», dijo el abuelo, señalando el lápiz. «Cuando aprendas a dejarte guiar, el resto del aprendizaje comenzará a abrirse ante ti». Jorge apretó el lápiz con más seguridad. Había dado su primer paso hacia un éxito distinto, uno que nacía dentro. El abuelo tomó el lápiz nuevamente, y esta vez, sacó una pequeña navaja. Jorge abrió los ojos con sorpresa al ver cómo comenzaba a afilar la punta. Cada corte era pequeño pero firme, y el sonido era casi doloroso. «Para que un lápiz escriba más claro, debe pasar por el filo», dijo con voz baja. Jorge tragó saliva,
comprendiendo hacia dónde iba la enseñanza. El abuelo continuó tallando, dejando caer pequeños trozos de madera al suelo. A veces la vida te afila así, con pérdidas, fracasos, decepciones. Cada corte era una metáfora, un recordatorio de que crecer duele. El abuelo levantó el lápiz recién afilado. Pero después escribe mejor. Después deja más marca. Jorge sintió que el filo no solo había tocado madera, sino su orgullo. Recordó noches de frustración, errores que ocultó por miedo al juicio. Todo eso lo había tallado, aunque él no lo quería aceptar. Entonces el abuelo tomó una goma de borrar. Los errores también tienen propósito, dijo, borrando una línea en una hoja cercana. No destruyen tu valor, te enseñan a corregir. Jorge sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces se había castigado a sí mismo sin perdón ni paciencia? Un error no te define, continuó el abuelo con serenidad. Lo que te define es la capacidad de reconocerlo y escribir de nuevo. El muchacho bajó la mirada, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a suavizarse. Como si por fin pudiera perdonarse por no ser perfecto. El abuelo, con movimientos lentos, partió el lápiz sin romperlo del todo, solo mostrando el interior. Mira, lo importante está adentro. Jorge observó el grafito oscuro, tan sencillo y vital. Tu carácter, tu bondad, tu honestidad, eso es lo que realmente hace que valgas. El muchacho sintió un calor en el pecho, como si una puerta interna se abriera. Por primera vez comprendió que ser grande no era brillar, sino sostener valores invisibles. El éxito ya no sonaba como competir, sino como construir algo profundo en silencio. Algo que nadie podría arrebatarle. El abuelo apoyó una mano firme sobre su hombro. Un día, cuando la vida te ponga a prueba, recuerda esto, lo que importa no es lo que otros ven, sino lo que tú llevas dentro. Jorge cerró los ojos y respiró hondo. Su corazón, antes inquieto, comenzó a acomodarse en una verdad nueva. El abuelo colocó el lápiz sobre una hoja en blanco. Ahora escribe, le pidió. Jorge tembló un poco antes de trazar la primera línea, como si supiera que ese simple gesto significaba un comienzo. El papel crujió suavemente bajo la punta recién afilada. La hoja ya no estaba vacía. Cada palabra que Jorge escribió le revelaba algo. Todo lo que había aprendido, la guía, el dolor que afina, los errores que enseñan, el valor interno, tomaba forma en tinta de grafito. El abuelo miraba en silencio, orgulloso de ese cambio invisible que ya florecía en el muchacho. Jorge sonrió apenas, con una calma nueva. El lápiz deja marca, dijo el abuelo despacio. La pregunta es, ¿qué marca quieres dejar tú? Aquella frase cayó en el corazón de Jorge como un rayo suave, iluminando la oscuridad. No quería solo ser admirado. Quería ser útil. Quería ser bueno. Pensó en las personas que alguna vez ayudaron sin presumirlo. Pensó en quienes caminaron con él cuando no sabía el camino. Pensó en lo que significaba vivir para servir, no solo para destacar. Allí entendió algo grande, la verdadera grandeza es silenciosa. El abuelo le entregó un cuaderno nuevo, limpio como un amanecer. Que tus acciones escriban tu historia mejor que las palabras. Jorge acarició la portada con respeto. Ya no tenía prisa por ser el mejor. Tenía prisa por crecer por dentro. Al día siguiente, Jorge comenzó a escuchar antes de responder. Agradeció los consejos, aceptó correcciones, pidió ayuda sin vergüenza. No lo hacía por parecer humilde, sino porque comprendía que aprender también es éxito. Y que aprender acompañado, multiplica la luz. Con el tiempo, otros jóvenes comenzaron a buscarlo para orientar sus pasos. Él ya no intentaba brillar más que ellos. Ahora los iluminaba, compartiendo lo que un lápiz y un abuelo le enseñaron. Su éxito dejó de medirse en aplausos. Comenzó a medirse en huellas. Y así, con la vida entre sus manos como una página abierta, Jorge entendió al fin. El éxito real no es alcanzar la cima más alta, sino dejar una huella que inspire a otros a subir. Porque ser grande no es brillar hacia afuera, sino crecer por dentro, y encender luz en los demás.